Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, licenciado. ¿Cómo está? Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Buenas. Bien, en la anterior sesión nos habíamos quedado en la explicación de varias formas de calcular los términos de intercambio o los indicadores de relación real de intercambio según John Stuart Mill y según la lógica de la CEPAL, que ha ido trabajando más en esto, los términos de intercambio desde el punto de vista de las mercancías o del trueque neto, del ingreso, de los factores, de los términos de intercambio factoriales simples y factoriales dobles, que los hemos explicado y hemos visto además algunos ejemplos respecto a cómo se calculan y qué significan cada uno de estos. Bien, en todo esta problemática de la economía mundo en términos de establecer qué sucede para los países en desarrollo, ¿se acuerdan que dijimos que los países en desarrollo son los más perjudicados en materia de términos de intercambio? En la medida que existen más obstáculos, cuotas de importación, cuotas subsidios a la exportación, algunas otras medidas arancelarias y pararancelarias restringen el comercio, el flujo de mercancías disminuye, pero además, para los países en desarrollo, los términos de intercambio se van deteriorando cada vez más, son más desfavorables para nuestros países. Según Previs, Singer y Midal, estos términos de intercambio de mercancías o del trueque neto de los países en desarrollo tienden a deteriorarse a medida que pasa el tiempo, debido a que la mayor parte o todos los aumentos en productividad que ocurren en los países desarrollados se transfieren a sus trabajadores en forma de salarios e ingresos mayores, en tanto que en la mayoría todos los aumentos en productividad que ocurren en países en desarrollo se reflejan en menores precios, ¿no? Y eso es lo que sucede a nivel de la economía mundo. Ahora, según estos autores, los países desarrollados tienen lo mejor de ambos mundos. Retienen los beneficios de sus aumentos de productividad en forma de salarios e ingresos más altos para sus trabajadores y al mismo tiempo también cosechan la mayor parte de los beneficios de los aumentos en productividad que ocurren en los países en desarrollo mediante precios más bajos que pueden pagar por las exportaciones agrícolas de los países en desarrollo. Como el trabajo es relativamente escaso en los países en desarrollo y los sindicatos son poderosos, la mayor parte de los incrementos en productividad en países desarrollados la obtiene por mayores salarios, dejando los costos de producción y los precios más o menos inalterados. Estos aumentos salariales incluso suelen ser más altos que sus aumentos en productividad. Esto obviamente eleva los costos de producción y los precios de bienes manufacturados que exportan los países desarrollados hacia los países en desarrollo y también hacia otros países desarrollados. Si todos los incrementos de productividad se reflejaran en precios más bajos de las mercancías, tanto en países desarrollados como en países en desarrollo, los términos de intercambio de los países en desarrollo mejorarían con el transcurso del tiempo, ¿no? Repito, si todos los incrementos de productividad se reflejarían en precios más bajos de las mercancías. La razón, en consecuencia, es que los incrementos en la productividad agrícola, por lo general, son menores que en la industria. Por tanto, el costo y los precios de los productos manufacturados deben disminuir en relación a los precios de las mercancías agrícolas. Ya que los países desarrollados exportan sobre todo productos manufacturados e importan sobre todo mercancías agrícolas y materias primas de los países en desarrollo, sus términos de intercambio deberían deteriorarse. Así, los términos de intercambio de los países en desarrollo inversos o recíprocos deberían mejorar con el tiempo, ¿no? Según Previs, Singer y Myrdal, puede esperarse el deterioro tradicional de los términos de intercambio en países en desarrollo debido a que los incrementos en productividad
se reflejan en mayores salarios en países desarrollados, pero en menores precios en países en desarrollo. Otra razón es que la demanda de bienes manufacturados de los países desarrollados tiende a crecer mucho más rápidamente que la demanda de productos agrícolas de los países en desarrollo. Esto se debe a una mayor elasticidad de ingreso de la demanda de bienes industriales que la de las mercancías agrícolas o de las elasticidades de estos productos agrícolas. Por estas razones, el determinante ser tan grandes como para empeorarlas con el comercio que sin el comercio. Previs y Singer basaban su creencia de que los términos de intercambio de mercancías de los países en desarrollo tienden a deteriorarse en un estudio de Naciones Unidas de 1949, en el cual se mostraba que los términos de intercambio del Reino Unido crecieron de 1870 a 1938 de 100 a 170, puesto que exportaba bienes manufacturados e importaba alimentos y materias primas, mientras que los países en desarrollo exportaban alimentos y materias primas e importaban bienes manufacturados. Previs y Singer infirieron que los términos de intercambio de los países en desarrollo habían caído de 100 a 58.8%, es decir, 100 entre 170, conclusión que fue seriamente refutada. Sí, ante el incremento de 100 a 170. ¿Sí? Primero, fue refutada porque los precios de las exportaciones e importaciones se midieron en la orilla del muelle. ¿Sí? En el Reino Unido, una gran cantidad de la disminución relativa en los precios de importación de alimentos y materias primas de las importaciones del Reino Unido que se observó reflejaba la marcada disminución en el costo de transporte marítimo que ocurrió en este periodo y no en precios relativos inferiores recibidos por los países exportadores. Y segunda conclusión, refutada por que plantearon Previs y Singer, es que los mayores precios relativos recibidos por el Reino Unido por sus exportaciones manufactureras reflejaba los mayores aumentos en calidad en bienes manufacturados que en mercancías básicas. Ejemplo, una computadora hace muchas más cosas que una máquina de escribir, en tanto que un kilo de café hoy no es muy diferente al café de hace años, ¿sí? Tal vez en la calidad, en la forma de presentación, ¿no? Por tanto, es lógico que el precio de algunos bienes manufacturados aumente en relación con el precio de las mercancías básicas. Tercer argumento. Los países desarrollados también exportan algunas mercancías básicas, así como los países en desarrollo también exportan algunos bienes manufacturados. Consecuencia, medir los términos de intercambio de los países desarrollados con el precio de las mercancías básicas intercambiadas dividido entre el precio de los bienes manufacturados intercambiados no es del todo válido. Cuarto, el estudio terminó en una depresión cuando los precios de las mercancías básicas eran anormalmente bajos, de modo que el aumento en los términos de intercambio del Reino Unido o país de desarrollo fue muy sobreestimado. Kindleberg, en 1956, publicó un estudio en el cual concluyó que los términos de intercambio de los países en desarrollo como el nuestro frente a Europa Occidental son 1970 y 1952. No obstante, él tampoco pudo considerar los cambios en calidad. Un estudio del IPSEI en 1963 descubrió que los términos de intercambio de los países en desarrollo en relación con los Estados Unidos no padecieron ninguna tendencia continua a la baja entre 1880 y 1960. Aumentaron antes de la Primera Guerra Mundial y de la Segunda Guerra Mundial a 1952 disminuyeron a partir de entonces.
Strauss, en 1983, confirmó que los términos de intercambio de las mercancías de los países en desarrollo se habían deteriorado entre 1870 y 1938, pero mucho menos de lo que había descubierto el estudio de las Naciones Unidas. Después de hacer correcciones de costo de transporte y de calidad, sin embargo, mediante la inclusión del periodo de posguerra, no encontró evidencia de deterioro. Luego, un estudio del Banco Mundial, de Greeley y Young, en 1988, descubrieron que los términos de intercambio entre productos primarios y manufacturas, los de intercambio aproximados de los países en desarrollo, disminuyeron alrededor del 0.6% anual a lo largo del periodo 1900-1986 y desde 1953, cuando se excluyeron los productos petroleros, resultados que están confirmados por Reinhardt y Wickman en 1994 para el periodo 1900-1990. De estos estudios se pueden extraer varias conclusiones. Primero, cualquier tendencia secular de un siglo, ¿no? Estamos hablando de cualquier tendencia en un siglo que haya habido en los términos de intercambio de mercancías de países en desarrollo fue de magnitud relativamente pequeña. Segundo, la estimación de los cambios en los términos de intercambio tradicionales en forma inevitable se enfrenta a serias dificultades. Ejemplo, los resultados son muy sensibles según los años que se tomen como principio y fin de la serie de datos y según la forma en que se calculan los índices y precios de las exportaciones e importaciones. Bien. Tercero, el movimiento en los términos de intercambio globales de los países en desarrollo no tiene mucha relevancia para países en desarrollo individuales. Ejemplo, un país en desarrollo que exporta sobre todo materias primas, el precio de los cuales creció mucho más rápido desde 1972 que el precio de metales y minerales, puede hallar sus términos de intercambio en crecimiento, en tanto que es probable que un país en desarrollo que exportaba sobre todo metales y minerales experimente términos de intercambio en deterioro. Así, lo que resulta importante es el tipo de productos que el país exporta y el cambio en el precio de esos productos con el transcurso del tiempo. Cuarto, en casi todos los estudios se descubrió que al margen del movimiento tradicional de los términos de intercambio de mercancías, los términos de intercambio del ingreso de los países en desarrollo como grupo ha aumentado en forma sustancial a lo largo del tiempo, gracias a los drásticos aumentos en volúmenes de exportación. Ejemplo, Greeley y Young hallaron, segundito por favor, hallaron que entre 1953 y 1983 los términos de intercambio de las mercancías de los países en desarrollo disminuyeron alrededor del 20%, alrededor del 65%. Y como se señaló, los términos de intercambio del ingreso son más importantes que los términos de intercambio de las mercancías para los países en desarrollo. Quinto, las tentativas para medir los términos de intercambio de los factores se han visto entorpecidos de manera seria por la dificultad de obtener medidas de cambios de productividad. Bien, entonces, bueno, aquí hay una propuesta de trabajo de investigación en base a todo lo que hemos dicho y el tema está relacionado con los términos de intercambio. Por eso les estoy pidiendo información de respaldo para que en base a esto se pueda hacer este trabajo de investigación. Tenemos que tener el tema, ustedes le ponen, el tema va a ser términos de intercambio, pero le van a poner un título, ¿no? Términos de intercambio entre Bolivia y Chile, entre Bolivia y Perú, entre Bolivia y Francia, no sé. Perdón, de acuerdo a los países que se les ha asignado. En función de ese tema,
ustedes tienen que plantear un objetivo de investigación general, 2 objetivos o 3 objetivos de investigación específicos, a lo mucho, ¿sí? ¿Qué resultados se piensa alcanzar con el trabajo de investigación? ¿Cuál es la bibliografía que se va a utilizar? ¿Y cuál va a ser la propuesta de contenido o índice? Que ya se los muestro acá. Un contenido o índice de cualquier trabajo de investigación puede ser la introducción y antecedentes, 2 páginas, donde en la introducción no se olviden que siempre se coloca qué es lo que se pretende lograr, es decir, el objetivo de general, los objetivos específicos, qué se quiere alcanzar con el trabajo de investigación, ¿no? Qué problemática se quiere abordar, etc. Y los antecedentes, ¿sí? Que va a estar en otra página, de la relación de comercio entre Bolivia-Chile, Bolivia-Perú, Bolivia-Francia, ¿no? Y en un segundo capítulo puede estar el desarrollo del objetivo específico de investigación 1, ¿no? O el objetivo de investigación específico 1. Por ejemplo, ¿no? Estoy planteando aquí un objetivo específico: establecer las causas del intercambio desigual entre Bolivia y Chile, ¿no? Que van a ser de 5 a 7 páginas. Y luego plantear el desarrollo del objetivo específico de investigación 2, que puede ser determinar los efectos del intercambio desigual en las relaciones comerciales entre estos países, Bolivia y Chile, ¿no? De 5 a 7 páginas aproximadamente, que es pura redacción, ¿no? Basado en el trabajo de investigación y la información que se tenga. Un cuarto capítulo va a ser conclusiones y recomendaciones de 2 a 3 páginas, no hay mucho que dar. Y la bibliografía impresa y digital. Y finalmente, en un sexto capítulo o punto o apartado, los anexos, con todos los cuadros estadísticos que se han recabado, se han organizado, se han sistematizado de los países con los cuales se está trabajando en materia de importación, exportación, y los precios, los valores, precios, cantidades que se importan y se exportan. ¿Bueno? No sé si está quedando claro este trabajo. Preguntas, jóvenes. ¿Está claro el trabajo? Bueno, como no hay preguntas, José Yamil, dígame. Buenas noches, licenciado. Habilite su cámara. Buenas noches. ¿No lo grabé? No lo veo, pero a ver, adelante. Ya he encendido. Ahí está. Ahora sí. Ya, licenciado, una pregunta. Bueno, varias creo. Este trabajo que nos está proponiendo es tipo tesis, ¿verdad? Y al mismo tiempo, ¿para cuándo hay que presentar, licenciado? No, no es tesis, ojo, es un trabajo de investigación simple que va a tener entre 15 a 20 páginas máximo. Una tesis tiene 120, 150 páginas. Este es un pequeño trabajo de investigación, ¿sí? Por eso estamos planteando las preguntas, los objetivos, ¿sí? Que queremos establecer. Aquí les he dado un ejemplo. Ustedes pueden hacer otro tipo. Este trabajo de investigación puede reemplazar al examen final, ¿sí? Por eso se los estoy dando desde ahora. Puede reemplazar. Si ustedes no quieren hacer examen final, el grupo o las personas que son parte del grupo, tal vez hay algunos del grupo que prefieren dar examen y otros hacer trabajo de investigación, se pueden embarcar en este trabajo de investigación que va a ser en vez del examen final, ¿sí? Eso es, José. Licenciado, nos estaba mencionando que teníamos que hacer de la relación de los países que nos ha tocado, ¿no? De los 3 países con los 3, Sí. o sea, digamos Bolivia, Estados Unidos, de los 3. Sí. Gracias, está bien, gracias. Eso es. ¿Preguntas? Iván Alberto, ¿puede hacerse ver, por favor? Licenciado, entonces este trabajo no se va a promediar con los otros exámenes, esa parte. No se va a promediar con qué, no le escucho bien.
¿No se va a promover con los otros exámenes este trabajo de licenciado? No, esto es para el examen final. El trabajo que les estoy pidiendo para el día viernes tiene que ver con los índices de precios de las Payres de Paz, de Marshall, Edgeworth, Keynes, Fisher, que se les ha pedido, basada en la información estadística de importaciones, exportaciones, precios, valores, etc. Eso es lo que se va a promediar, ¿sí? Es el cálculo de los índices de precios. En los 2 periodos que se han fijado. Está en la plataforma, no sé si han visto. ¿Ha visto, Iván, en la plataforma? Sí, ya lo he visto, licenciado. Su micrófono realmente es de Venus. ¿Sí? Es como si usted estuviera en Venus. ¿No tiene otro micrófono más cristianito? Tal vez no lo acerque tanto a la boca, por eso se distorsiona la voz. A ver, hábleme sin acercar mucho el micrófono. ¿Me escucha, licenciado? Ahora sí le escucho bien. Ah, ya. Claro, no tiene que, casi se lo come el micrófono. Separar un poquito, ¿no? Bueno, gracias, Iván. Otra pregunta, Carla, si se puede hacer ver. Sí, licenciado, buenas noches. Ya. Licenciado, no sé si es mucho pedir, pero podría ser solamente con un país, o sea, Bolivia. Por ejemplo, en mi grupo es Estados Unidos, Bolivia, Colombia, y para los índices usamos Inglaterra. Pero podría ser Bolivia, Colombia o Bolivia, Estados Unidos, porque se va a hacer muy extenso la información con cada país. No, de principio quisiera que me digan la información. Quiero ver primero la información. ¿Dónde existe mayor información? ¿No? Eso es lo primero. Por eso que les estoy pidiendo primero el trabajo para el día viernes, ¿no? Creo que es el viernes. ¿Sí? Sí, Claro. está bien. Pues primero ese trabajo y veamos cómo está. ¿Sí? Sí, ok. Además, antes de pensar si puede 2 países, 1 país, 3 países, tienen que presentarme esta propuesta de trabajo de investigación para yo revisar y aprobar. ¿Eh? Porque aquí el objetivo general no está redactado, ¿no? O sea, hay que redactar el objetivo de investigación general, hay que redactar el objetivo de investigación específico 1 y 2, porque aquí hay una propuestita sencilla, ¿eh? Para que más o menos ustedes se inspiren para el trabajo. Esto me tienen que presentar en una página, ¿no? Esta propuesta de trabajo de investigación. Y luego se lleva adelante una vez que yo apruebe o repruebe o que les oriente mejor para que hagan el trabajo de investigación en vez del examen final. ¿Sí? Si es que lo quieren hacer, ¿no? Si es que hay otros no, entonces depende del grupo de las personas. Germán, dígame. Licenciado, buenas tardes. Esta propuesta, ¿hasta cuándo ¿Puede deberíamos hacer ver? hacerle llegar? ¿Lo puedo ver, por favor? Sí, sí, claro. Sí, le consultaba esta propuesta, ¿hasta cuándo le deberíamos hacer llegar al correo? Hasta el viernes, igual me lo pueden pasar a la plataforma. Es una hojita nada más. ¿Sí? Ya, gracias, licenciado. Al viernes. ¿Qué más? Bien. Iván, dígame. Sí, licenciado, una última pregunta. El trabajo que nos ha dado y que está en la plataforma para el día viernes, ese se va a promediar, ¿verdad? Con el segundo parcial, pero en caso de que nos haya ido bien en el segundo parcial y el trabajo no esté muy bien hecho, o sea, no cumpla las expectativas, igualmente lo va a promediar o no lo va a tomar en cuenta para el promedio. No, yo lo promedio. Así que si quieren, hagan un buen trabajo, ¿no? Ahora lo pueden hacer
ustedes a manera de práctica, y me dicen, se lo vamos a pasar, pero no, para no promediar. Ustedes pueden hacer a manera de práctica, ¿no? Para el trabajo de investigación final, ¿sí? Pero ahí me tienen que señalar claramente. Es para promediar con nuestro examen, segundo parcial que tiene baja nota, ¿no? Si tienen buena nota, no es un poco aventurado, ¿no? Que a veces les baja el promedio. Entonces, ustedes me indican a la hora de responder eso. Bueno, esa alternativa más les doy. Está bien, licenciado, gracias. Muy bien. ¿Algo más? Bueno, Josué, Yamil, adelante. Hágase ver, Josué. Sí, ya está, licenciado, la cámara activada. Ahora sí. Licenciado, una consulta sobre el examen final. ¿Va a entrar todo lo que hemos visto hasta ahora o solo algunos temas? Perdón. Algunos temas a partir de lo que estamos viendo con la política, la economía política de la política comercial, a partir de eso, ¿no? Y todo lo que avancemos, ¿sí? Todo lo que avancemos. Está ingresando este tema, van a ingresar otros temas más que todavía nos faltan, unos 2 o 3 temas más, ¿no? Que aún faltan. Eso es, Josué. Está bien, sí, gracias. Muy bien. Bueno, entonces, con esto prácticamente habríamos terminado este tema. Y no se olviden, fíjense, todos estos elementos que estamos señalando antes sobre todo lo que dicen Singer, Strauss, Kindleberg, etcétera, Prebisch, ¿sí? Que son sobre todo de la CEPAL antigua. Ahí están Prebisch, Singer y Myrdal, ¿sí? Que han ido planteando toda una propuesta sobre el deterioro de los términos de intercambio. Hay textitos, si ustedes gustan, se los puedo pasar sobre el deterioro de los términos de intercambio que plantearon Prebisch, Singer y Myrdal en un trabajo que ellos hicieron. Si ustedes gustan, se los paso. Me pueden, por WhatsApp, me pueden decir qué grupos quieren, o ahora mismo, ¿sí? Si levantan la mano, me dicen qué grupos quieren, un representante por grupo, y les paso el documento, ¿sí? Rubén Marcelo, bien. Iván Alberto, Dania Sonco, bueno, Maciel Belén, Beatrix Nadir, Rubén Marcelo, David Fernán, muy bien. Entonces voy a pasar una vez que finalicemos la presente sesión. Me voy a anotar porque la memoria es frágil, prometo y no cumplo. Ya, entonces, trabajo de Prebisch, sí, bien. Todos esos elementos que los hemos señalado aquí muy rápidamente, vayan tomándolo en cuenta para el análisis, ¿sí? Sirve mucho para el análisis que vamos a realizar. Bueno, con eso, vuelvo a repetir, habríamos terminado la presente sesión, ¿sí? Y pasaríamos a ver otro tema. Con esto hemos terminado todo lo que es la economía mundial, el comercio internacional y el desarrollo económico. Bien, pasemos a otro tema. Me permiten, voy a dejar de compartir esto. Y voy a compartir otra presentación. Y aquí necesito que ustedes me digan con toda honestidad, ¿sí? Con toda honestidad, quiénes saben de balanza de pagos. A ver, pueden levantar la mano. Balanza de pagos. Bueno, los que han pasado conmigo, cuentas nacionales, se supone que saben. A ver, rápidamente, ¿quiénes, si podemos habilitar las cámaras, por favor? ¿Quiénes han pasado en los otros paralelos? ¿Podemos habilitar las cámaras? A ver, Carla Kelly Correa, ¿con quién pasó? Con usted, licenciado. Entonces sabe de balanza, de pagos. Sí, sí. Germán Marcelo, también.
Nelly Macuchapi, Sí, licenciado, con usted también. Luz Sandra, también, Chávez, José Yamil, Sí, licenciado, pasé con usted, pero ahora estoy en terrible en esa materia. ¿pero qué? Perdón, no le entendí lo último. Tomé la materia de cuentas nacionales con usted, pero era estudiante libre. Ah, bueno. ¿Y con quién aprobó? ¿Con usted? ¿Sí? Sí. ¿Y aprobó bien? ¿Libremente bien? Camila Sí. Belén también, ¿no? ¿Pasó conmigo? Raúl Amador, Sí, licenciado, también pasé con usted. Luz Blanca, También, licenciado, pasé con usted. Iván Alberto, Sí, sí, licenciado, igual. Efraín Franco. Yo no pasé con usted, Lee. ¿Con quién pasó, Efraín? Con el licenciado Sukujayo. Igual, ¿Llevó balanza de pagos? Sí, Lick, al inicio. Sí, Al inicio. sí, Lick, que recuerdas, pero sí hemos avanzado, Lick. Entonces sabe. Muy bien. Keila Diana, por lo que yo sé y lo que he ido indagando es que las auxiliares o los auxiliares que han pasado conmigo y han sido estudiantes en mi materia, en cuentas nacionales, les dan a los estudiantes de Sucujayo y de, ¿cómo se llama el otro señor? Palenque, sí, dan balanza de pagos como ejercicios, porque en la materia parece que no les dan. ¿Quiénes pasaron con Palenque? Yo pasé, licenciado, en concurso de temporada, pero ¿Y balanza de pagos? sí lo vimos, pero como era un curso de temporada, no lo profundizamos como tal vez se hace en un semestre regular. Claro, hay muchos que han pasado el verano o el invierno, ¿no? Así raudamente. Bueno, entonces como la mayoría han pasado conmigo, ¿sí? Y la mayoría manda, entonces voy a ingresar al tema este como introducción porque vamos a ver los distintos enfoques de la balanza de pagos. Bien, voy a compartir con ustedes. En principio, hablemos de la balanza de pagos y la posición de inversión internacional que está en el Manual de Balanza de Pagos del Fondo Monetario Internacional en su 6ª versión, ¿sí? Que es la última versión con la que se ha trabajado. Y es parte de las cuentas internacionales de una economía. Todas las cuentas internacionales resumen todas las relaciones económicas que se realizan entre residentes y no residentes de un país determinado. Y estas cuentas internacionales son la posición de inversión internacional, la balanza de pagos y las variaciones de las cuentas de activos y pasivos financieros. ¿Qué es la posición de inversión internacional? Es un estado que muestra el valor en un momento dado de los activos financieros de los residentes de una economía que constituyen derechos sobre activos de no residentes o lingotes de oro mantenidos en calidad de activos de reserva y los pasivos de los residentes de una economía frente a no residentes. En otras palabras, la posición de inversión internacional es un estado de cuentas nacionales, de todo el sistema de cuentas nacionales, que muestra en términos de valor cuánto hay de activos financieros de los residentes de una economía en relación a los pasivos de los residentes de una economía frente a no residentes, ¿no? Eso es importante tomar en cuenta, de residentes frente a no residentes. Y la balanza de pagos es otro estado de las cuentas nacionales que resume las transacciones económicas entre residentes y no residentes durante un periodo determinado. Y finalmente las variaciones de las cuentas de activos y pasivos financieros, que es otro estado de las cuentas nacionales, en el que se recogen otros flujos, como las variaciones por valoración, que concilian la balanza de pagos y la posición de inversión internacional correspondientes a un periodo determinado, indicando las variaciones suscitadas por fenómenos económicos distintos de las transacciones entre residentes y no residentes.
Entonces, las variaciones de cuentas de activos y pasivos financieros comprende no solo la posición de inversión internacional, sino la balanza de pagos. Entonces, estas cuentas internacionales, las tres, ofrecen en realidad un marco integrado para el análisis de las relaciones económicas de una economía con el resto del mundo. Y así tenemos, entre este marco integrado, los resultados económicos internacionales, la política cambiaria, la gestión de las reservas y la vulnerabilidad externa que tienen estos países frente al resto del mundo. Ese marco integrado presenta una secuencia de cuentas que se refieren cada una a un proceso o fenómeno económico distinto y muestra las vinculaciones entre ellos. Si bien cada cuenta tiene su partida equilibradora, la cuenta también ofrece una visión completa de sus componentes. Los conceptos de las cuentas internacionales se armonizan con el sistema de cuentas nacionales a fin de poder compararlos o agregarlos a otras estadísticas macroeconómicas. Sí, sabemos que la macroeconomía está en estrecha relación con los sistemas de cuentas nacionales. El marco de las cuentas internacionales es el mismo que se utiliza en el sistema de cuentas nacionales, pero algunas cuentas que aparecen sombreadas, vamos a ver en una gráfica de referencia, no son aplicables. El marco está diseñado de tal modo que los conceptos básicos puedan ser utilizados para crear conjuntos de datos adicionales, como se analizará posteriormente. En el gráfico siguiente se ilustra el marco utilizado en el sistema de cuentas nacionales y las cuentas internacionales para las estadísticas macroeconómicas. Bien. Entonces, la gráfica que vamos a ver a continuación es la siguiente. Voy a subir un poquito más. A ver, aquí tenemos, ¿se acuerdan ustedes, los que han pasado conmigo, cuentas nacionales, y me imagino que los que han pasado con Sucujayo y Palenque también, que hay cuentas corrientes y hay cuentas de acumulación, ¿sí? A ver, ¿alguien me puede decir qué son las cuentas corrientes? ¿Qué son las cuentas corrientes? Jóvenes, a ver, Iván, Maciel, todos los que han dicho sí, sí, yo pasé con usted, Luz Blanca. ¿Qué son las cuentas corrientes a diferencia de las cuentas de acumulación? Raúl. Sí, licenciado, la cuenta corriente registra los flujos de bienes y servicios en la economía. ¿Qué más? ¿Algo más? A ver, ¿alguien quiere añadir? ¿Nadie más? Iván. Luz Blanca Nina. ¿Nadie más? Ya no se acuerdan. Ha pasado tanto tiempo. Ángela Nicole Humérez, ¿está? Sí, licenciada, aquí estoy. A ver, hágase ver y dígame, ¿qué son las cuentas corrientes en el sistema de cuentas nacionales? No me acuerdo, licenciada. ¿Con quién ha pasado? Humberto Palenque. ¿Pero ha pasado esto? ¿Sabe qué son las cuentas corrientes con Palenque? Sí hemos tocado, pero no a profundidad. Pero entonces, ¿qué clase de materia han pasado si no han tocado a profundidad? A ver, Beatriz Nadir Cruz abandonó la reunión. Camila Belén. Hágase ver, Camila. ¿Qué son las cuentas corrientes? A ver, lo primero que tenemos que recordar es que... Sí, Luz Blanca, adelante, Luz Blanca. Bueno, lo que nos decía usted, bueno, en cuentas nacionales, nos decía que
La cuenta corriente muestra los flujos de bienes, servicios, ingreso primario e ingreso secundario entre residentes y no residentes. Claro, es el conjunto de transacciones económicas, ¿sí? Financieras, reales, imputadas, ¿sí? Todo ese conjunto de transacciones, ¿se acuerdan de las clasificaciones que hacían transacciones? Todo ese conjunto de transacciones de bienes y servicios entre los distintos agentes económicos y que están registrados en la cuenta producción, ¿sí? En la cuenta de bienes y servicios, cuenta producción, cuenta de generación de ingreso, ¿se acuerdan? Cuenta de generación de ingreso, de ingreso primario y secundario, cuenta de uso del ingreso, ¿se acuerdan? 3 grandes cuentas y que estamos viendo en la gráfica acá. Entonces ahí tenemos, fíjense, cuenta producción, cuenta generación de ingreso, ¿sí? Cuenta distribución primaria del ingreso, cuenta secundaria del ingreso y cuenta uso del ingreso, ¿sí? Esto era lo que se registraba en las cuentas corrientes. Ahora, la cuenta de bienes y servicios, cuenta de producción, todo esto implica transacciones entre los distintos agentes económicos, ¿sí? Organizadas y divididas por cuenta de bienes y servicios, cuenta producción, cuenta generación de ingreso, distribución primaria y distribución secundaria del ingreso y cuenta uso del ingreso. Eran 3 cuentas, ¿se acuerdan? 3 grandes cuentas que eran parte del sistema de cuentas producto-ingreso. Y en el caso de la balanza de pagos, ¿sí? Cuando estamos viendo la balanza de pagos, hay algunas cuentas que no figuran en las cuentas internacionales, mejor dicho, no en la balanza de pagos, sino en el total de las cuentas internacionales. Por ejemplo, la cuenta producción como tal, como se ha visto en el sistema de cuentas producto-ingreso, la cuenta generación del ingreso y superávit de operaciones, y la cuenta uso del ingreso, ¿sí? Donde en ambos habían saldos, ¿se acuerdan? Habían saldos. Y estas flechitas que están acá, que ustedes ven estas flechas de verde claro, representan la contribución de los activos, ¿sí? Al proceso productivo y a la generación de ingresos. Y, por ejemplo, el uso de activos no financieros como insumo en la producción o el uso de activos financieros para generar intereses dividendos. ¿Y qué se registraba en las cuentas de acumulación? ¿Se acuerdan? Para aquellos que no han visto con los otros, en los otros paralelos. La Leonela del Bustios está. Sí, licenciado. A ver, ¿qué se registra en las cuentas de acumulación? No recuerdo, tampoco he pasado con usted esta materia. ¿Con quién pasó? Sukuhayo. Sukuhayo. Bueno, él es más econometrista, ¿no? Sí, más MIP nos daba. Las MIPs. Sí, pues, ese es el problema. Qué pena. Bueno, a ver, otra persona, gracias. Wilfredo Rafael. Wilfredo Rafael. Sí, buenas tardes. Hágase ver, Wilfredo. Humberto Palenque. ¿Y ha visto esto? No, no que me acuerde, Lice. Estoy revisando mis apuntes, pero no tengo. Es decir, les han tomado el pelo en esas materias, en esos paralelos, no puedo creer. Ustedes no les están haciendo quedar mal. Bueno, a ver, alguien que me diga. A ver, Luz Sandra. En las cuentas de acumulación se registran todas las variaciones de activos y pasivos, licenciado. Así es. Entonces, en las cuentas de acumulación se registran todas las transacciones realizadas entre los distintos agentes económicos relacionadas con activos y pasivos físicos y financieros, pero sobre todo financieros, porque tiene que ver con la variación de activos y pasivos, ¿no? Y aquí tenemos en esta gráfica que se las estoy presentando, que las cuentas de acumulación tienen como parte de las cuentas de acumulación, ¿sí? La cuenta capital, la cuenta financiera, la cuenta de otras variaciones de activos y pasivos financieros y la
la cuenta de otras variaciones de los activos financieros. Son 4 cuentas en las cuentas de acumulación. Cuenta capital, cuenta financiera, otras variaciones de activos y pasivos financieros y otras variaciones de los activos financieros o patrimonio neto también. Y en las cuentas internacionales, no se registran, por ejemplo, los activos no financieros, otras variaciones de los activos no financieros y activos no financieros. ¿Sí? No nos olvidemos, para aquellos que han pasado conmigo y para aquellos que no han pasado, que tanto las cuentas corrientes como las cuentas de acumulación tienen un balance de apertura y un balance de cierre, donde se registra la riqueza neta de apertura y la riqueza neta de cierre, o el patrimonio neto de apertura y el patrimonio neto de cierre, ¿no? Que son 2 aspectos importantes. Por eso preguntábamos en las clases de cuentas nacionales qué es el patrimonio del país, ¿sí? ¿Cómo se determina el patrimonio de un país? Y hacíamos un trabajito, ¿se acuerdan? De la familia, en base a la familia tipo, para saber cuál es el patrimonio de su familia. Y ustedes tienen que saber cuál es el patrimonio que tiene la familia, ¿no? En base a los activos y pasivos y todo lo que se va generando en esos términos. Bien, entonces, cuando estamos hablando de las transacciones de cuentas internacionales y relacionadas con la balanza de pagos, la posición de inversión internacional y otras variaciones de activos y pasivos financieros, estamos hablando de este conjunto de transacciones que no están sombreadas y que son parte de las cuentas internacionales. Vayamos y repasemos un poquito. Habíamos dicho que la posición de inversión internacional es un estado estadístico que muestra el valor en un momento dado de los activos financieros de residentes de una economía, ¿sí? Y los pasivos de los residentes de no residentes. Entonces, la diferencia, esto es importante, la diferencia entre los activos y pasivos es la posición neta en la posición de inversión internacional y representa un activo neto o un pasivo neto frente al resto del mundo. No nos olvidemos que cuando hablamos de los agentes económicos, estamos hablando de los hogares o familias, ¿sí? Las instituciones privadas sin fines de lucro que sirven a los hogares, estamos hablando del gobierno, estamos hablando de las sociedades no financieras o empresas productivas, ¿no? De ese conjunto de agentes económicos. Y aquí estamos viendo, además, el resto del mundo como otro agente económico y por eso hablamos de que la posición de inversión internacional de un país está basada en la diferencia entre activos y pasivos, ¿sí? Representa además un subconjunto de activos y pasivos incluidos en los balances nacionales de apertura o de cierre. Además, que la posición de inversión internacional, además de la posición, el balance nacional incluye los activos no financieros, así como los activos financieros y las posiciones deudoras entre residentes. Esto les digo, ¿sí? ¿Por qué? Y pongan atención en esto porque de esto también se puede desprender un trabajo de investigación. Mientras que la posición de inversión internacional se refiere a un punto en el tiempo, el estado integrado de la posición de inversión internacional se refiere a diversos puntos en el tiempo y tiene un valor de apertura, por ejemplo, al inicio del ejercicio en una gestión determinada, y un valor de cierre, por ejemplo, al final del ejercicio de un año determinado. El estado integrado de la posición de inversión internacional concilia los valores de apertura y de cierre de inversión internacional a través de la cuenta financiera, los flujos que se derivan de las transacciones y la cuenta de otras variaciones de los activos y pasivos financieros, o donde también está incluido las revalorizaciones y otras variaciones del volumen, ¿sí? Por tanto, las cifras que figuran en la posición de inversión internacional al cierre del periodo obedecen a transacciones y otros flujos que ocurrieron en el periodo corriente y en periodos anteriores. El estado integrado de la posición de inversión internacional se compone de las cuentas financieras y otras variaciones de los activos y pasivos financieros respectivamente. Bien, entonces en base a esto, a todo lo que acabo de decir,
a todo lo que estamos mencionando, basado en lo que es la posición de inversión internacional, ustedes también pueden plantear un trabajo respecto a cuál es la posición de inversión internacional de Bolivia respecto a Chile, respecto al Perú, respecto a Francia, ¿sí? Dependiendo de los países asignados, ¿sí? Y eso lo podemos verificar, los que han hecho conmigo, los que han pasado conmigo cuentas nacionales, han trabajado a través de de la página web del Banco Central, ¿sí? Cuál es la posición de inversión internacional de nuestro país en determinados periodos, ¿no? Entonces también pueden plantear un trabajo de investigación que en su momento se les va a decir cómo podemos hacer ese trabajo. Luego tenemos la balanza de pagos, que es un estado estadístico que resume las transacciones entre residentes y no residentes durante un periodo determinado y comprende todas estas cuentas: la cuenta de bienes y servicios, la cuenta del ingreso primario, la cuenta del ingreso secundario, la cuenta de capital y la cuenta financiera. En virtud del sistema de contabilidad por partida doble que se utiliza en las cuentas nacionales y en la balanza de pagos, ¿sí? Cada transacción se registra mediante 2 asientos y la suma de los asientos de crédito tiene que ser igual a la suma de los asientos de débito. Las diversas cuentas que conforman la balanza de pagos se distinguen según la naturaleza de los recursos económicos suministrados y recibidos. Bien, antes de pasar a esto, me gustaría preguntarles a los que están presentes, por ejemplo, a Carla Kelly Correa, a Dania Sonco Choque. ¿Están, Carla Kelly Correa? Sí, sí, licenciado. Hágase ver, por favor. Dania Sonco Choque. David Fernando Choque. Efraín Franco Guaylliri. Presente, Lic. David Fernando no está. Presente, Lic, presente. Efraín Franco, no se lo vea Efraín. Fiorella Aliaga. Ahora sí lo veo Efraín. Fiorella Aliaga, Gabriel Benjamín. Germán Marcelo, bueno, ya lo veo. Iván Alberto, Ibar Limachi. Presente, Camila, licenciado. Germán Marcelo está, ¿no? Gabriel Benjamín está, o no está. Gabriel Benjamín no lo veo. Judith Alejandra, Kevin Yuri Monzón. Presente, licenciado. Keila Diana Grace. Presente, Kevin Yuri Monzón, licenciado. Muy bien. Pregunta: en la balanza de pagos, en las cuentas internacionales, ¿quiénes son los residentes de un país y quiénes son los no residentes de un país? A ver. ¿Quiénes son? Keila Diana, Kevin Yuri, Lourdes Santander, Luz Hernán Nierva, Luz Blanca Nina, Mackenzie Vila. ¿Están o no están? No están, creo. Mackenzie Vila, ¿no está? Sí, licenciado. Buenas noches. Luz Blanca, Presente, Luz Sandra, Maciel Belén, Micaela Laura. Maciel Belén, a ver, dígame. Levantó la mano. Sí, licenciado. Lo que tengo entendido también, los residentes de un país son los que están dentro del territorio, en este caso boliviano, viven acá, pero los no residentes son los que están en el exterior, pero tienen aportes o aportan al país. Sí y no. A ver, ¿alguien más? Porque, a ver, Camila Belén.
¿Ya terminó? Ya pensé que iba a continuar. Iván Alberto. Licenciada, yo recuerdo que residentes se les decía a las personas que realizaban sus actividades económicas dentro del país por más de un año. Y los no residentes, bueno, eran los que, no realizaban sus actividades económicas dentro del país. Así es. O sea, no solo las personas, los agentes económicos. Estamos hablando nuevamente. Hogares, unidades familiares, instituciones privadas sin fines de lucro que sirven a los hogares, gobierno. Camila, ¿qué más? ¿Ah? Sociedades no financieras o empresas, ¿sí? Y resto del mundo, todos los agentes económicos. Los agentes económicos que realizan una actividad económica, como bien decía Iván, durante por lo menos un año en nuestro país, se consideran residentes de nuestra economía. ¿Sí? Y aquellos que no realizan actividades económicas, financieras, ¿sí? Productivas en nuestro país, ¿sí? No son residentes. ¿Sí? Entonces, de eso se trata. Por eso decimos que la balanza de pagos es un estado estadístico, parte de las cuentas nacionales, que resume, que sintetiza el conjunto de transacciones entre residentes y no residentes dentro de un periodo. Y está basada en la cuenta de bienes y servicios, cuenta de ingreso primario, ingreso secundario, cuenta capital y cuenta financiera. Otra pregunta. ¿Qué es la cuenta del ingreso primario? Así hacemos un poco de memoria. Que ya falleció, o que decía, mejor dicho, recordar es vivir. Ustedes más o menos tendrán que decir, recordar es sobrevivir. ¿Qué son las cuentas de ingreso primario y de ingreso secundario? A ver, Rosario Maribel, Rubén Marcelo, Aliaga, Soledad Mónica, Wilfredo Rafaela Paza, Jessica Cori, ¿están o no están? A los que acabo de nombrar. Presente, licenciado. Presente, Wilfredo licenciado. Presente, licenciado. Solo falta Wilfredo, creo que no está, ¿no? Se ha conectado y ya. Bien, ¿qué? ¿Quién sabe? Licenciada, yo recuerdo que en el ingreso primario se registraba pago de salarios y ingreso secundario, las transferencias que recibían los residentes de no residentes. Así es, tiene que ver con la generación del valor agregado, ¿se acuerdan? ¿Sí? Y decíamos que el pago a los factores productivos implica la distribución del ingreso. Y la distribución del ingreso está relacionado con el ingreso primario. Todos los ingresos o remuneraciones a los factores productivos. ¿Sí? Al factor trabajo, salarios, al intereses o beneficios. Al factor tecnología, patentes o royalties. Al factor tierra, renta de la tierra. ¿No? Todo eso son parte de la sumatoria de pagos a los factores productivos y que generan ingreso primario. Y el ingreso secundario, que tiene que ver con la distribución, mejor dicho, que tiene que ver con la redistribución del ingreso, ¿sí? Y que lo hace el Estado a través del gobierno, otorgando salud, educación gratuita y para todos. Y también, en algunos casos, tarifas sociales hacia aquellos grupos vulnerables. Y el ingreso secundario, en consecuencia,
está relacionado con transferencias también. Ahí están los bonos Dignidad, bono Juancito Pinto, bono, en fin. ¿Sí? De acuerdo. Bueno, entonces, recordando un poco aquello. El que está recordando es Iván Alberto y también nuestra amiga Camila Algo. ¿Sí? Algo. Qué difícil es recordar, ¿no? Pues eso sí se acuerdan si el Bolívar ha ganado, quién ha metido el gol, ¿no? Bolivaristas, felicidades. Se han salvado, les íbamos a empatar, ¿eh? Ojo. Bueno, ni modo, así es la vida. Pues sigamos. No nos distraeremos con el deporte. Continuamos. Entonces, este conjunto de cuentas está en la balanza de pagos. Y en base a esto se plantean dos asientos de crédito y débito, si estamos dentro de la cuenta de bienes y servicios, ingreso primario, ingreso secundario, y las cuentas de activos y pasivos con la cuenta capital y la cuenta financiera. Bueno, bien. ¿Qué se muestra en la cuenta corriente de la balanza de pagos? Se registra todos los flujos de bienes y servicios, el ingreso primario y el ingreso secundario entre residentes y no residentes de una economía. La cuenta corriente, en otras palabras, es una agrupación importante de cuentas dentro de la balanza de pagos y está conformada por cuenta de bienes y servicios, que nos muestra las transacciones de bienes y servicios, la cuenta de ingreso primario, que nos muestra los montos por pagar, por cobrar a cambio de facilitar a otra entidad el uso temporal de mano de obra, recursos financieros o activos no financieros no producidos, y la cuenta del ingreso secundario, que nos muestra la redistribución del ingreso, es decir, cuando una parte suministra recursos para fines corrientes sin recibir directamente a cambio nada de valor económico y que estamos conociendo como las cuentas, o digo, las transacciones, ¿sí?, unilaterales, ¿no? Y los ejemplos incluyen las transferencias personales y la asistencia internacional corriente, ¿sí? Otra preguntita, a ver, para todos. Ahí vamos a ir con preguntas. Es una sesión de tortura intelectual, ¿sí? ¿Qué es un recurso o activo no financiero no producido? Wilfredo Rafaela Paza. Dice, ¿qué es, Wilfredo? Hágase ver. activo mi cámara, no sé cómo está otra clase de activarse, cortó el micrófono. No le capté bien, Wilfredo. No, estoy un ratito listo. Creo que dijo que no sabe exactamente qué es un activo no financiero no producido o un recurso no financiero no producido. A ver, Rosario Maribel, Amani, Rubén Marcelo Aliaga, Soledad Mónica, Jessica Cori, Micaela Laura, Raúl, adelante. Licenciado, si no me equivoco, creo que son las infraestructuras de tipo diplomática como embajadas y cosas así. No, activo no financiero no producido. Licenciado, los activos no financieros no producidos comprenden la tierra y otros activos materiales no producidos que pueden utilizarse en la producción de bienes y servicios, y los activos inmateriales no producidos. Es decir, estamos hablando de todos los recursos naturales que hay en una economía, ¿sí? El mineral que está debajo de la tierra, el petróleo, el gas, ¿sí?, las piedras preciosas, el hierro del mutún, ¿sí?, es un activo no financiero, mientras no se le haya habido una valoración de cuánto hierro
en el Mutún, cuánto hay de gas, cuánto hay de petróleo, cuánto hay de plomo, de plata, en fin, cuánto hay de biodiversidad en nuestra Amazonía. Y sin ir muy lejos, en el norte de La Paz y cerca al Beni, ¿sí? Todo lo que esa biodiversidad tenemos, ¿sí? Es un recurso o activo no financiero, no producido, no está aún valorado. ¿O alguien sabe cuánto tenemos de biodiversidad? Nada, ¿no? El gobierno, este gobierno, los anteriores, nunca se han preocupado en el Instituto Nacional de Estadística, que es parte de nuestro patrimonio natural, ¿sí? Tanto que hablamos del patrimonio natural, ¿sí? En fin, eso es parte de los activos no financieros no producidos, que tienen que ser parte de las cuentas nacionales y que tienen que ver con la valoración en la cuenta del ingreso primario, que algunos países tienen. Nuestro país lamentablemente no tiene, ¿no? Incluso en términos de litio, ¿sí? Ahí tenemos el Salar de Uyuni, cuánto tenemos de boro, de litio ahí. Hay una idea, pero no tenemos valorado eso. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense que son conceptos muy interesantes, muy importantes para efectos de establecer qué se debe registrar en la cuenta corriente, ¿sí? En la cuenta de bienes y servicios, de ingreso primario y del ingreso secundario. El saldo en la cuenta corriente, ¿sí? O sea, todo lo que registramos en débito y crédito, nos va a mostrar la diferencia entre la suma de las exportaciones e ingresos por cobrar y la suma de las importaciones e ingresos por pagar. Las exportaciones e importaciones se refieren tanto a bienes como servicios y el ingreso se refiere al ingreso primario y al secundario. El valor del saldo en la cuenta corriente equivale a la brecha de ahorro-inversión en la economía. ¿Sí? ¿Se acuerdan? En el sistema de cuentas producto-ingreso. ¿Qué cuentas teníamos? A ver, ¿alguien se acuerda? En el sistema de cuentas producto-ingreso. Teníamos las cuentas, por ejemplo, de todas las sociedades no financieras o sectores productivos, por ejemplo, el sector agrícola, sector industria, sector servicios, ¿se acuerdan? Y una cuenta producción que consolidaba las cuentas de los sectores productivos o sectores no financieros. Luego teníamos al lado de la cuenta producción, y donde se registra el valor agregado igual al PIB, y como saldos, tenemos la cuenta hogares, la cuenta gobierno, la cuenta resto del mundo y la cuenta ahorro-inversión. A eso se refiere cuando decimos que el valor del saldo en la cuenta corriente equivale a la brecha de ahorro-inversión de la economía. Esta cuenta ahorro-inversión es la que se comunica, se interrelaciona con las cuentas de acumulación. Para algunos parecerá chino esto, ¿no? Para otros me imagino que es un repaso de todo lo que hemos visto con anterioridad. Bien, a ver, entonces, ¿se acuerdan ustedes a qué era igual la cuenta corriente en términos de de las variables macroeconómicas? ¿Sí? El saldo en la cuenta corriente, ¿se acuerdan? Porque dentro de la cuenta corriente tenemos un saldo de la balanza comercial, ¿sí? El saldo en la balanza comercial, que es parte del PIB, ¿no? El Producto Interno Bruto, que es igual a el consumo de los hogares, más el consumo del gobierno, más la formación bruta de capital fijo, más la variación de existencias, más las exportaciones no factoriales, menos las importaciones no factoriales. Esta diferencia entre exportaciones no factoriales menos importaciones no factoriales dentro del PIB nos daba el saldo de la balanza comercial, que es parte del saldo en la cuenta corriente. ¿Sí? Por eso aquí nos dice, el saldo en la cuenta corriente muestra la diferencia entre la suma de las exportaciones e ingresos por cobrar y la suma de las importaciones e ingresos por pagar, ¿no? A ver, ¿alguien se acuerda? Para la próxima sesión, por favor, ¿cómo calculamos
el saldo en la cuenta corriente. ¿Igual a qué es ese saldo en cuenta corriente? ¿No? Y que lo hemos calculado cuando veíamos el sistema de cuentas producto-ingreso, la balanza de pagos, etc. Bien, sigamos avanzando porque ya se está convirtiendo en no una tertulia, sino una tortura intelectual. La cuenta capital. ¿Qué se registra en la cuenta capital? Se registra los asientos y nos muestra los asientos de crédito y débito de los activos no financieros, no producidos y las transferencias de capital entre residentes y no residentes. En otras palabras, registra las adquisiciones y disposiciones de activos no financieros no producidos, como las ventas de tierras a embajadas y ventas de contratos de arrendamiento y licencias, así como transferencias de capital, es decir, el suministro de recursos para fines de capital, por una parte, sin recibir directamente nada de valor económico a cambio. Y finalmente la cuenta financiera, que muestra la adquisición y disposición netas de activos y pasivos financieros. Las transacciones de la cuenta financiera aparecen en la balanza de pagos y por su efecto sobre la posición de activos y pasivos, también podemos registrar en el estado integrado de la posición de inversión internacional. La suma de los saldos de las cuentas corriente y de la cuenta capital representa el préstamo neto o el superávit, o endeudamiento neto o el déficit de la economía frente al resto del mundo. ¿Sí? Conceptualmente, esto equivale al saldo neto de la cuenta financiera. Es decir, la cuenta financiera mide la forma cómo se financia el préstamo neto o el endeudamiento neto frente a no residentes. La cuenta financiera, sumada a la cuenta de otras variaciones, explica el cambio sufrido por la posición de inversión internacional entre el inicio y el final del periodo. Las cuentas corriente y de capital, las transacciones en valores brutos. En cambio, la cuenta financiera muestra las transacciones en cifras netas, separando los pasivos y los activos financieros, es decir, las transacciones netas en activos financieros muestran la adquisición de activos netos, de activos menos la reducción de activos, ¿sí? No los activos menos los pasivos, sino muestran la adquisición de activos menos la reducción de activos, ¿sí? En el caso de los recursos que entran y salen de una economía, como los bienes reexportados y los fondos en tránsito, podría ser útil para el análisis presentar también los flujos netos. ¿Qué se registra en las cuentas de acumulación? Y las cuentas de acumulación comprenden la cuenta de capital, la cuenta financiera y las cuentas de otras variaciones de los activos y pasivos financieros. Muestran la acumulación, es decir, la adquisición y disposición de activos y pasivos, su financiamiento y otras variaciones que los afectan. Por consiguiente, explican los cambios entre los saldos de apertura y cierre de la posición de inversión internacional. En tanto la cuenta corriente se ocupa de los flujos de recursos dirigidos hacia el periodo corriente, las cuentas de acumulación se refieren al suministro y financiamiento de activos y pasivos, que son partidas que afectarán periodos futuros. En tanto la cuenta financiera muestra la adquisición neta de activos financieros y la emisión neta de los pasivos durante el periodo especificado, la cuenta de otras variaciones de los activos y pasivos financieros muestra flujos que no se derivan de transacciones de la balanza de pagos. La cuenta de otras variaciones de los activos y pasivos financieros abarca las variaciones de volumen, de volumen distintas de las transacciones de la balanza de pagos, revalorizaciones originadas por variaciones del tipo de cambio y otras revalorizaciones. ¿Sí? ¿Cómo registramos estas transacciones? En el sistema contable, ustedes saben que se basa en el registro de débitos y créditos para cada transacción. En la balanza de pagos, cada transacción se registra como si consistiera de dos asientos equivalentes y opuestos, que reflejan el principio de entrada y salida contenido en cada intercambio,
Para cada transacción, las partes registran su correspondiente asiento de contrapartida de crédito y de débito. Se registra en el crédito todas las transacciones que implican, denotan una reducción de los activos o un aumento de pasivos. En el débito se registra, ¿sí?, todas las transacciones que indican una disminución de pasivos o un aumento de activos. ¿Sí? Por ejemplo, en el crédito, que vamos a registrar como CR, se registran exportaciones de bienes y servicios, ingresos por cobrar, reducción de los activos o aumento de los pasivos. En el débito, que vamos a registrar como DR, se registran las importaciones de bienes y servicios, ingresos por pagar, aumento de los activos o reducción de los pasivos. Toda vez que se registra un movimiento de débito, debe registrarse también al mismo tiempo un movimiento de crédito. ¿Sí? Entonces, a ver, pregunta, base a esto. Bueno, ya nos queda 4 minutos nada más. Me voy a dejar esto para una próxima sesión. ¿Sí? ¿Algunas preguntas respecto a esto? ¿Nada? Bueno, voy a detener la presentación y no se olviden hacer un repaso de la balanza de pagos en el manual del Fondo Monetario Internacional de Balanza de Pagos. ¿Sí? Esto lo pueden obtener en las páginas del Fondo Monetario, simplemente activando en Google, ¿sí?, balanza de pagos, Fondo Monetario Internacional, y ahí obtienen. Incluso se los he pasado a todos los que han tenido sesiones conmigo, ¿no? Para que hagan un repasito, para que en base a esto hagan después un trabajo de investigación basado ya sea en la posición de inversión internacional, en la balanza o en la balanza de pagos de Bolivia respecto a Chile, a Perú, a Francia, a Estados Unidos, a México, etc. Bien, como no hay preguntas, yo les hago la siguiente pregunta. He pasado a sus correos, está además en la plataforma Moodle, las calificaciones del segundo parcial, ¿sí? Ya todos deben saber. ¿Hay alguna duda sobre la calificación, algún reclamo que me quieran hacer? Avísenme, por favor, y podemos absolver las dudas que ustedes tengan sobre sus exámenes de segundo parcial. Bueno, los que tengan dudas, los que digan que no se les ha calificado bien o he sido injusto con ustedes, avísenme, por favor, y lo solucionamos, lo resolvemos. Bueno, me avisan por WhatsApp o por correo, dependiendo de qué es más fácil para ustedes. ¿Sí? ¿Alguna pregunta más? ¿Ninguna? Bien. Bueno, entonces nos vemos en la próxima sesión. Que les vaya bien el día viernes. Por favor, no se olviden del trabajo. Tienen tiempo para recabar toda la información y el cálculo de los índices de precios con años base. 2 periodos son, ¿no es cierto? Año base 2000, año base 2010. Y para los 2 periodos. Y los índices correspondientes. Bueno, entonces nos vemos en la próxima sesión. Que les vaya bien. Hasta el día viernes. Hasta el viernes, licenciado. Gracias, licenciado. Luego, Lick. Hasta luego, hasta luego. Luego, licenciado.